No hace falta que sea la definición Es exacta. una unidad, algo individual o sea, se puede definir y puede ser real o abstracta. Muy bien, ok. Y cuando vos decís que se puede definir, ¿qué cosas podemos identificar en un objeto? Habían tres cosas: el estado, el comportamiento y la identidad. Muy bien. Eso refiere a la naturaleza de los objetos. Perfecto, Lorenzo. Muy bien, muy bien. Entonces, en ese sentido, nosotros decimos que un objeto tiene estado, tiene comportamiento y tiene identidad. Y cuando hablábamos de los objetos, decimos que los objetos tienen, ¿sí?, propiedades y comportamiento. ¿Sí? Es decir, que nosotros vamos a poder definir a estos objetos en términos de un conjunto de propiedades, que podríamos llamarle propiedades o atributos, y comportamiento que esos objetos podrían realizar. ¿Sí? Entonces, a partir de esos objetos, luego podíamos mencionar o establecer cuál era el concepto de clase. ¿Sí? ¿Y qué entendemos por clase? La clase era como el objeto eh, sin instanciar, o sea, era como el esquema del Es. objeto sin valores para los atributos. Ok, bueno, Es como un molde que es. modela objetos. Eso. Sí, cuando definamos clase, si queremos definirla en términos de objetos, es un molde para los objetos, no digamos que es un objeto, porque clase es un concepto en sí mismo y el objeto es otro totalmente distinto, digamos, en términos de que el objeto es la instancia de la clase. El objeto es el que existe, la clase es el molde, es la definición, como vos bien decías, Andrés, digamos, no tiene valores, digamos, en sus atributos, ¿sí? Pero tiene que ver con dos conceptos en donde no tenemos que usar la palabra objeto para definir clases, ¿sí? A eso me refiero. Bien, ahora, si nosotros vemos, por ejemplo, esta filmina, ¿sí? La primera pregunta que les hago, una vez que ustedes hayan leído, ¿sí?, lo que está en verde, en el recuadro en verde, ¿de qué estamos hablando? ¿De objetos o de clases? De objetos. Muy bien, de objetos. Bien. Y esos objetos, ahora sí, ¿a qué clase pertenecerían? Empleados. Empleados. Muy bien. A una clase de empleado. Ok, bien. Ustedes plantean que hay objetos de una clase de empleado. ¿Cuáles son las propiedades o atributos de esa clase? Nombre, de qué se Ujú, encarga ujú. y fecha de ingreso. Muy bien, Lorenzo, exacto. Nombre completo, nombre y apellido, su cargo y la fecha de ingreso. Exacto. Bien. Bueno, eh, podríamos identificar, en base a lo que estamos hablando, alguna otra clase. Ustedes me dijeron empleado, está perfecto. Esa es la clase que surge naturalmente de leer. ¿Podríamos modelar otra clase en términos ya más de información o del software? ¿Se les ocurre? Bueno, vamos a ir viendo en el transcurso y cuando empecemos a hacer ejercicios que cuando uno puede en el software empezar a tipificar algunas cosas, esas cosas, digamos, las vamos a definir, van a ser objetos de una clase. Por ejemplo, yo podría tipificar los cargos, ¿sí? Entonces podría tener una definición de una clase cargo en donde voy a tener diferentes objetos. Y esos objetos
¿Qué van a ser? Y van a ser los cargos que puede desempeñar una persona en la organización. Entonces, los objetos de esa clase serían responsable de atención al cliente, contador, administrativa, gerente de compras, responsable, bueno, ¿sí? Entonces, yo voy a tener en esa clase un conjunto de objetos que me van a representar esos cargos y que las voy a relacionar a esas dos clases a través de algún tipo de relación que hoy vamos a ver, de tal manera de yo poder decir que un empleado tiene un cargo. ¿Sí? Eso vamos a ir viendo y va a ir surgiendo a medida que vayamos avanzando en los conceptos y vayamos construyendo ejercicios. Bien, perfecto, excelente. Bien, en función de lo que está planteado en el recuadro verde, ¿de qué estamos hablando? ¿De objetos? ¿De clases? Y sería la Serían, clase electrodoméstico. Ok. Alguien plantea una clase electrodoméstica. me parece que cada electrodoméstico tendría su propia clase. Ok, Lorenzo plantea, puede haber una clase general electrodoméstico, pero Lorenzo dice, hay una clase heladera, una clase lavarropa, una clase microondas y una clase cocina. Eso plantea Lorenzo. Sí, sí. Ok. ¿Qué piensa el resto? Vamos, Lorenzo está despierto, Andrés está despierto. Vamos el resto. No, yo pienso como Lorenzo. Ok. Y, y cuando dice 16 modelos de heladera, 5 modelos de lavarropa, 8 modelos de microondas, ¿qué es eso? La cantidad de objetos de heladeras, Ah, lavarropas, microondas o cocina que vamos a tener. muy bien, Andrés, exactamente. Cada modelo de heladera, en definitiva, es un objeto. Cada modelo de lavarropa es un objeto de la clase lavarropa. ¿Sí? Entonces tenemos 4 clases, heladera, lavarropa, microondas, cocina. Cada una, lo que me está diciendo ahí es que voy a tener diferentes objetos y me dice la cantidad que voy a tener específicamente de cada una de ellas. Pero también está bien hablar de una clase electrodoméstico. Fíjense que naturalmente alguien pensó en electrodomésticos y en definitiva la heladera, el lavarropa, el microondas y la cocina son electrodomésticos y podemos plantear una jerarquía, ¿sí? Una jerarquía que nosotros vamos a ver justamente en la clase de hoy cuando veamos relaciones, en donde podemos decir que tenemos un concepto más general, que en este caso es el electrodoméstico, y que cada uno de estos conceptos de heladera es un electrodoméstico y podemos establecer una jerarquía entre estas clases. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Sí, cada electrodoméstico es una subclase, Ezequiel. ¿Sí? Si vamos a hablar de jerarquía, que vamos a hablar de la generalización más adelante, estamos hablando de, sí, subclases, o clases hijas, a veces le dicen. ¿Estamos? Bien. Ok. En función de lo que dice, notas de pedido de una empresa. Esto que estamos viendo aquí, ¿son objetos o son clases? Son objetos. Bien. Ok. ¿Y cuáles son las clases que pueden identificar ahí? No notas de pedido. Cliente también. Ahí va. Bien. Ahí me gustó. A mí me gustó, eso está bueno. Las notas de pedido sí es lo que surge naturalmente, digamos, al entender que son objetos, notas de pedido, pero también surgen los clientes.
Los clientes incluso podemos tener entonces una clase cliente y cuáles van a ser las propiedades de esa clase cliente. Nombre y apellido. Muy bien. Y las propiedades de nota de pedido. Número, fecha, cliente e importe total. Muy bien. Perfecto. Y fíjate que hay, Andrés creo que era, que había abierto el micrófono, o no, ¿quién había hablado? Yo, profe. Ah, Leandro, eso, Leandro. Leandro. Fíjate, ya él, ahí cuando dijo Leandro, dijo, en la nota de pedido que tengo el número, la fecha, el importe y el cliente. El cliente que en realidad está diciendo que es una relación con otra clase. Entonces, ya ahí ustedes naturalmente ven que van planteando esto de vincular las clases unas con otras. ¿Sí? Bien. ¿Podríamos tener algún tipo de comportamiento? ¿O piensan ustedes en función de estas clases que han pensado algún tipo de comportamiento? El cliente capaz que puede realizar acciones, o sea, hacer el importe o hacer alguna compra, pero la nota de pedidos la veo como información nada más. Ok. ¿Algún otro? Se puede entrar a ver cuál es el importe total pedido. Por ejemplo, muy bien. Digamos, de la nota de pedido, como planteaba así recién Lorenzo, digamos, sí, en principio podríamos ver de mostrar los datos de la nota de pedido, de crear la nota de pedido, ¿sí? De saber la fecha en que fue la nota de pedido, y a partir del cliente, ¿sí? Un cliente podría quizá conocer sus notas de pedido, ver cuánto ha gastado en el negocio. Podemos pensar en algún tipo de comportamiento que vaya por así, ¿sí? Bien, muy bien. La verdad, muy buena la ejercitación. Me parece que han entendido y ha quedado más o menos claro, digamos, los conceptos que hemos trabajado. Ahora vamos a hablar vamos a pasar a conceptos nuevos que tienen que ver con las relaciones. ¿Sí? Y vamos a hablar de relaciones entre clases y de relaciones entre objetos. ¿Sí? Primero vamos a hablar de las relaciones entre clases. ¿Por qué? Porque nosotros en definitiva, luego, cuando hagamos la práctica y cuando trabajemos, ¿sí? En los diferentes modelos, vamos a trabajar fundamentalmente con clases. ¿Sí? En principio, los conceptos y los modelos que vamos a ver aquí. Ya cuando ustedes se van acercando cada vez más a la programación, sí empiezan a trabajar con objetos propiamente dichos, empiezan a construir, empiezan a ver cómo esos objetos interactúan entre sí, pero el diagrama de clases que nosotros vamos a trabajar es un diagrama un poco más conceptual que tiene la idea de capturar el dominio del problema. Entonces, por eso es que nosotros vamos a trabajar fundamentalmente con las relaciones entre clases. Las relaciones entre clases pueden ser del tipo jerárquicas o no jerárquicas. ¿Sí? Dentro de las jerárquicas vamos a hablar de la generalización, un poco lo que se planteaba recién justamente en esto de los electrodomésticos, que alguien planteaba en los electrodomésticos, después hay en las clases propiamente dichas, digamos en términos de el lavarropas, el microondas, bueno, tenemos que establecer una relación de generalización o de herencia. Y por el otro lado vamos a tener la agregación o la composición. Y en términos de las relaciones no jerárquicas, la asociación, ¿sí? Y la dependencia, ¿sí? Las que vamos a incluir en el modelo del dominio, que es lo que nosotros vamos a trabajar y vamos a construir en ASI, son esas tres. Generalización, esas cuatro. Generalización, agregación o composición y asociación. Entonces, vamos a hablar un poco de cada una, se las presento, digamos, en términos gráficos, ¿sí? Se representan de esta manera. Y es importante, es muy importante, y ya lo vamos a ver en términos de la notación que vamos a utilizar, que ustedes, ¿sí? Respeten esto.
Porque fíjense que por ahí uno dice, ah, bueno, yo hago las líneas, las puntas de flecha siempre así, de esta manera, y si quieren representar la asociación va a estar mal. Nosotros vamos a interpretar, todo el mundo que trabaje con diagrama de clases va a interpretar que están modelando una generalización y no una asociación. ¿Sí? Entonces, es importante, ¿sí?, en términos de la notación y del entendimiento, ¿sí?, que respetemos esta forma de simbolizar cada una de las relaciones. Esto es lo mismo que nos pasaba con BPMN, nada más que en BPMN no teníamos tantas variantes respecto a un mismo concepto. En este caso vamos a ver que sí, ¿sí? Bien, la primera relación con la cual vamos a trabajar, la más habitual, la más conocida, la que se utiliza más en términos de diagramas de clases, es la asociación. La asociación surge cuando nosotros queremos relacionar dos clases, ¿sí?, que están al mismo nivel. Es decir, no necesitamos establecer una jerarquía. Por naturaleza, la relación que vamos a utilizar es la asociación. Y esta asociación es una relación estructural. ¿Y por qué decimos que es estructural? Porque cuando nosotros hablamos de la asociación estamos diciendo que los objetos de una clase van a estar relacionados, conectados, vinculados a los objetos de otra clase. ¿Sí? Bien, entonces, fíjense que cuando nosotros vamos a modelar una clase, ¿sí?, la vamos a representar con ese rectángulo, con esas tres partes, ¿sí?, entonces nosotros vamos a establecer, ¿sí?, una relación de asociación, ¿sí? Entonces vamos a decir que los objetos de cliente, cada uno de los objetos clientes está relacionado con objetos venta, no sabemos con cuáles concretamente, estamos hablando de clases. Estoy diciendo que en términos de luego los objetos, yo voy a tener que cliente se relaciona con venta y cliente con categoría. Y no existe una relación estructural entre categoría y venta. ¿Sí? Entonces, lo que se establece es justamente este conocimiento entre objetos de diferentes clases. Entonces, la asociación, ¿sí?, establece dos conceptos que son la navegabilidad y la multiplicidad. Esos conceptos están íntimamente relacionados con la asociación y hay que definirlos cuando establezcamos la relación de asociación. Cuando decimos la navegabilidad, lo que estamos diciendo es, coloquialmente, qué clase conoce a qué otra. Cuando nosotros decimos que cliente tiene una relación hacia categoría, fíjense, la punta de flecha va hacia categoría, y eso indica la navegabilidad. Estamos diciendo que una de las propiedades de cliente es una referencia a un objeto categoría. Estamos diciendo que uno de los atributos de cliente va a ser un puntero, una referencia, un conocimiento de un objeto o del espacio de memoria que ocupa un objeto, en realidad. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros establecemos la navegabilidad, estamos diciendo que podemos, a partir del cliente, justamente navegar, ir hacia, conocer objetos de la clase categoría. Y lo mismo pasa con venta. Cliente va a poder navegar directamente hacia venta. Entonces, ¿se acuerdan ustedes cuando hablábamos
la clase pasada de que un objeto le puede pedir servicios a otro. Decíamos, caja de ahorro le pide servicios a titular. ¿Sí? Caja de ahorro conoce al titular, la caja de ahorro le pedía al titular que mostrara sus datos. Bien, eso sucede, pasa porque una de las propiedades es justamente la referencia al otro objeto. Y esto se representa en la asociación con lo que se conoce como navegabilidad. Entonces, la asociación, en definitiva, es una relación estructural que nos indica que los objetos van a estar conectados. Objetos de dos clases van a estar conectados unos con otros. Bien. Hasta aquí estamos más o menos. No, profe, perfecto. Bien, ok. Bien. La multiplicidad de la asociación, la multiplicidad, recién habíamos visto la navegabilidad. La navegabilidad me decía qué clase conoce a qué otra. Entonces, yo parado en cliente conozco las ventas porque tengo una propiedad, un atributo que me dice que es una referencia a los objetos. La multiplicidad de la asociación me dice cuántos objetos pueden conectarse a través de la instancia de la asociación. En el momento en que existan objetos, también existen justamente las instancias de la asociación. Entonces, en ese momento vamos a decir, bueno, un objeto cliente, por ejemplo, se relaciona con uno o muchos objetos de la clase factura. Este numerito expresado de esta manera, que se conoce como multiplicidad, nos está diciendo, un cliente va a tener una propiedad. Esa propiedad va a ser una referencia en factura. Pero en definitiva no va a ser la referencia a un objeto, sino que será una colección. Será un vector, por ejemplo, de objetos factura. Entonces, cliente va a tener entre sus atributos algo que diga factura y que va a ser un vector, un array, como ustedes quieran. ¿Sí? Un conjunto de objetos factura. Y eso lo voy a representar a través de la multiplicidad. Esa multiplicidad puede tener un sinnúmero de valores, ¿sí? Puedes tener 1, en ese caso estoy diciendo que el objeto conoce a un solo objeto de la otra clase con la que está relacionada, y ese 1 no me está indicando a su vez que ese valor de propiedad debe tener una referencia desde el momento de su creación. ¿Qué quiero decir con esto? Si detalle de factura conoce a un artículo, estoy diciendo que cuando yo creo un objeto de detalle de factura, cualquiera sea, siempre, ya en el momento de su creación, tiene que tener la referencia artículo. Si para mí es opcional que tenga valor en esa referencia, voy a usar el 0 o 1. El 0 me indica que puede no tener valor en ese atributo de referencia hasta más adelante, hasta otro momento. Y que como máximo puedo tener 1. O puede ser que suceda que tenga ceros, porque en el momento de la creación puede no tener un valor, y que luego como máximo tenga muchos. ¿Sí? Y el muchos lo representamos con ese asterisco. Entonces, valores pueden ser 1, pueden ser muchos, pueden ser 1 a muchos, 0 a 1, 0 a muchos. ¿Sí? Fíjense que en algunos casos establecemos el mínimo y el máximo. Y acá decimos 1 a 1 es el mínimo y es el máximo. ¿Sí? O pueden darle un valor específico.
Pueden decir que un objeto de una clase está relacionado como mínimo con uno, como máximo con 3 objetos de otra clase. ¿Sí? Entonces, estas son cuestiones que vamos a ir analizando a medida que vayamos construyendo, pero que son adornos que uno le va agregando a la relación de asociación. Esta relación de asociación, en definitiva, ¿sí?, puede también indicar una relación de objetos de una clase con objetos de esa misma clase. No es lo habitual, no es lo común, pero sepan, por ejemplo, que la asociación me permite, ¿sí?, indicar que, por ejemplo, una clase persona tiene, ¿sí?, una propiedad que es del tipo, ¿sí?, que es una referencia a un objeto persona, que es del tipo persona. Con esto estamos diciendo que una persona va a tener una relación con el jefe de hogar, que es el nombre de la propiedad, que es del tipo persona. Fíjense, ¿sí?, esto es un dominio de un sistema de asistencia social, en donde tenemos que registrar al grupo familiar. En definitiva, todos los miembros del grupo familiar son personas. Pero hay uno de ellos, ¿sí?, que destaca, que es el jefe del grupo familiar, ¿sí?, el jefe del hogar. Entonces, nosotros necesitamos manejar esa información dentro del dominio, entonces podemos llegar a establecer una relación autorreflexiva, que se llama, en donde objetos de una clase se relacionan con objetos de la misma clase. Esto es una excepción, ¿sí? No es lo habitual, no es lo común. Puede que en algún dominio se encuentren con la necesidad de establecer este tipo de relación, pero no es lo que surge naturalmente en los dominios, no es con lo que se van a encontrar en los ejercicios que vamos a trabajar en clase. Bien. ¿Sí? Bien. Profe, Sí, diga. iba a preguntar si podían ser bidireccionales, pero ahí lo va a Ah, explicar un ah, punto ah, bien. ah, sí, ahí vamos. Bien, buena pregunta. Bien, la relación de asociación, Andrés, gente, por definición es bidireccional. ¿Sí? Lo que nosotros hemos visto en términos de la multiplicidad, de la navegabilidad, es un adorno, ya es especificar un poco más la relación. Pero naturalmente la relación es bidireccional. Es decir, que cuando nosotros lo definimos al principio, la relación establece que ambos objetos de ambas clases pueden conocer a los de la otra clase. Ahora, ¿qué sucede? Cuando nosotros empezamos a construir los modelos, tenemos que empezar a refinar y tenemos que empezar a tener claridad en cuál es el conocimiento y qué nos conviene en un dominio, ¿sí? Porque la idea de que las relaciones sean bidireccionales generan mucho acoplamiento entre las clases, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a intentar, ¿sí?, es establecer una navegabilidad de la relación, ¿sí? Entonces, cuando nosotros establecemos esa navegabilidad, estamos refinando el modelo y estamos estableciendo que una clase conoce a otra directamente. Y acá va una de las aclaraciones que para mí son de las más importantes en términos de entender el paradigma y entender las relaciones entre clases. Cuando yo digo que yo tengo que factura conoce a cliente y yo establezco la relación desde factura hacia cliente, yo el conocimiento que tengo de factura a cliente es directo. ¿Por qué? Porque yo tengo una propiedad en factura que dice cliente, cliente. Entonces yo desde factura puedo solicitarle un servicio al cliente. Podría decirle en algún método de factura o en algún comportamiento, decirle cliente, mostrame tus datos. Entonces, ¿sí?,
invocar y decir cliente, punto, mostrar datos, es una forma de invocación del comportamiento, y eso dispararía en el objeto cliente asociado a esa factura el que mostrara los datos del cliente. Ahora, eso no significa que yo a partir de cliente no pueda trabajar o pedir cosas a factura. Yo puedo, hay mecanismos, ¿sí?, que a partir del cliente yo podría, por ejemplo, saber cuánto el cliente compra. Lo que sucede es que yo no lo voy a poder saber directamente. ¿Y qué quiero decir con directamente? Que no voy a poder, bajo este esquema, decir, factura punto, mostrar monto para saber cuánto gastó el cliente. Directamente no, porque yo no tengo la referencia, no tengo la propiedad del cliente hacia factura. Pero sí lo voy a poder resolver a ese comportamiento. No es que, en este sistema no voy a poder ver cuánto gastó un cliente o cuánto le facturó un cliente. Sí lo puedo hacer. Lo que sucede es que no lo puedo resolver de manera directa a través de la colaboración entre los objetos, ¿sí? Entonces, uno define una navegabilidad y aquella que resulte más importante en el dominio, la que uno considera que más se va a utilizar, que más, más va a trabajar, pero ¿sí?, no significa que no pueda utilizar o no pueda obtener información en ese dominio, ¿sí?, de otra manera. ¿Estamos? Pero esa información que puedo obtener es solo por la relación de asociación de factura con cliente, o lo puedo obtener cualquier objeto de cualquier objeto. ¿Qué información? ¿La de los datos del cliente o la de la facturación, por ejemplo? La de la factura. ¿La de cuánto le facturé a un cliente? O sea, si cliente necesita información de factura, digamos. Sí, tengo que establecer una relación entre cliente y factura, una relación de dependencia, que me indica que hay un mecanismo, ¿sí?, que seguramente se va a resolver en términos de la programación, Lorenzo, que me va a llevar a conocer cuáles son las facturas y cuánto yo le facturé a ese cliente. Yo sé que te lo estoy dejando un poco incompleto el concepto, puede ser, digamos, pero ya lo vamos a ver en términos prácticos. Pero lo que voy es, si yo quiero que el cliente pueda trabajar con facturas, tengo que establecer algún mecanismo o una visibilidad por parámetro o a través de la base de datos, algo que me permita que el cliente durante un determinado periodo de tiempo pueda conocer y pueda pedirle algo a factura. Es un conocimiento que no va a ser permanente. Las relaciones de asociación lo que están reflejando es ese conocimiento en términos de la estructura, es decir, que va a permanecer en el tiempo. Si yo digo que factura tiene una relación de asociación con cliente, quiere decir que yo tengo un atributo en factura del tipo cliente y que eso va a permanecer en el tiempo, es decir, es algo que no me voy a olvidar porque forma parte de los atributos, ¿sí? Ahora, si yo digo que el cliente necesita iterar, puede necesitar conocer el valor de las facturas de un cliente, voy a establecer una relación que va a ser una relación que no va a ser a nivel estructura, que no va a ser a partir de una propiedad o de un atributo, y que me va a decir que durante un rato, durante un X cantidad de tiempo, seguramente lo que dure la ejecución de un método, el cliente va a poder conocer su factura. ¿Resolví, Lorenzo, un poco la consulta? Bien, sí, quedó más claro. Ok, bien. Ok, bueno. Entonces, vamos a hablar de la generalización. Perdón, una cosa que me había olvidado. Cuando definamos la multiplicidad, no lo vamos a definir en ambos extremos de la relación,
sino que lo vamos a definir solamente en el extremo que sea navegable, es el que nos interesa más, ¿sí? Es decir, cuando definamos la multiplicidad lo vamos a hacer en el extremo navegable de la relación. ¿Sí? Ok. Vamos a hablar de la generalización. Cuando hablamos de la generalización, es una relación, ¿sí?, entre clases, en la que una clase comparte la estructura definidos en una o más clases. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Bueno, tenemos la clase 3, la clase 2. Bueno, esta relación me indica que la clase 3 tiene estructura y comportamiento que va a ser compartida por la clase 2. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una relación en donde un dominio, el dominio bancario, en donde tenemos la cuenta, la caja de ahorro y la cuenta corriente, podríamos decir que caja de ahorro es una cuenta bancaria, que cuenta corriente es una cuenta bancaria. Entonces, ¿cómo se interpreta la generalización? Nosotros vamos a definir una estructura y un comportamiento que luego, en términos de los objetos, va a ser heredada por las subclases, por los objetos de las subclases. ¿Sí? Entonces, si yo defino un atributo número de cuenta bancaria o CBU, por ejemplo, ¿sí?, yo lo defino en la clase cuenta bancaria y en términos de objetos, los objetos caja de ahorro van a tener la propiedad CBU y los objetos cuenta corriente van a tener la propiedad CBU. ¿Por qué? Porque la heredan de la clase cuenta bancaria. Entonces, cuando nosotros modelamos las clases, acá no va a aparecer el CBU, va a aparecer solamente en cuenta bancaria. Y eso se hereda en términos de cuando existen los objetos. Esto significa, ¿sí?, que nosotros, en el modelo de clases, los atributos y el comportamiento que es común entre las subclases los vamos a modelar en la clase padre, ¿sí? Y luego el comportamiento y las propiedades que sean propias de caja de ahorro se modelan, ¿sí?, como parte de esta clase. Lo que estamos diciendo con esta relación de generalización es que caja de ahorro tiene lo propio más lo que hereda de la clase padre. Entonces, la subclase puede añadir atributos y operaciones a lo que hereda de su o sus padres, ¿sí? Fíjense, la relación va desde la subclase o la clase hija a la clase padre. La punta de flecha, en el caso de la generalización, ¿sí?, apunta justamente a la clase padre. Estas se denominan subclases o clases hijas. Esta se denomina, la que está más arriba en la jerarquía, clase padre, ¿sí? Y aquí estamos hablando de una herencia simple. ¿Por qué simple? Porque tenemos un solo padre, ¿sí? Entonces tenemos una sola clase padre. Caja de ahorro hereda solamente de cuenta bancaria, cuenta corriente hereda solamente de cuenta bancaria. Ahora, puede suceder dominios más atípicos en donde tengamos que trabajar con herencia múltiple. Puede ser que, fíjense, tenemos mamífero o animal acuático, ¿sí?, en un dominio X, entonces podemos tener ciertas clases que hereden de dos o más clases. En este caso la herencia es múltiple, y en términos concretos de la programación, la herencia múltiple en general no se implementa, ¿sí?, porque trae problemas y conflictos en términos de las propiedades. Ustedes imagínense que mamífero puede tener una propiedad nombre y animal acuático también. Esto lo hereda, ballena lo hereda de las dos clases, entonces
empieza a tener conflictos, cuál es el nombre que vamos a utilizar, las herencias múltiples incluso tienen mucha complicación en términos de su implementación cuando hablamos del comportamiento propiamente. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la generalización, vamos a tener una clase padre, dos o más clases hijas, dos o más. No justificaría tener una única clase hija en términos de la generalización, porque estaríamos diciendo que esa clase hija en definitiva puede cumplir tranquilamente el rol de la clase padre y deberíamos unificarlo. Entonces tenemos dos o más clases hijas, las cuales van a heredar, ¿sí?, atributos y comportamientos. En los atributos y el comportamiento que estén definidos en la clase padre. Y que a su vez pueden incorporar atributos o operaciones que sean propias. ¿Sí? Ok. Cuando hablamos de la generalización va a surgir un concepto que es el polimorfismo. ¿Sí? El polimorfismo significa que una operación, ¿sí?, que está definida en un hijo, ¿sí?, que tiene la misma operación en el padre, se va a redefinir. ¿Qué significa esto? A ver, nosotros tenemos una jerarquía. Imagínense mostrar datos en la clase persona, en la clase paciente y en la clase persona. Este mostrar datos tiene una implementación en donde yo digo que cuando se hereda, ¿sí?, mostrar datos va a tener un comportamiento propio, ¿sí?, en paciente. ¿Por qué? Porque no solamente va a mostrar el DNI, el nombre y apellido, sino también las propiedades o los atributos que son propios del paciente. Y en el caso del personal administrativo, el profesional de salud, mostrar datos, ¿sí?, va a implicar mostrar los datos de persona, legajo, fecha de ingreso, categoría y sector de trabajo. ¿Qué estamos diciendo? Fíjense que la operación es la misma, ¿sí?, pero en definitiva lo que estamos haciendo es redefinirla para que me devuelva diferentes valores, su comportamiento sea distinto. Entonces, cuando hablamos de polimorfismo, estamos hablando de varias formas de implementar el mismo comportamiento. Esto sucede solamente en la generalización, y sucede cuando tenemos estas estructuras de herencia, en donde nosotros definimos el comportamiento en las clases padres, pero luego podemos implementarlo de manera diferente en las subclases. ¿Sí? ¿Por qué digo solamente, y aclaro solamente en la herencia? Porque podríamos en un dominio en donde tenemos relaciones de asociación, por ejemplo, lo que veíamos recién, la clase cliente y la clase venta. Podríamos tener mostrar datos en cliente y mostrar datos en venta. Y en definitiva, tienen el mismo nombre, pero son diferentes comportamientos. Y son comportamientos propios de cada clase. Lo que estamos diciendo aquí es que el mismo comportamiento que estamos heredando lo estamos reescribiendo. Por eso el polimorfismo solamente se da en términos de la generalización o de la herencia. ¿Sí? Una cuestión que no les había comentado hasta el momento es que por lo general, cuando hablamos de generalización, las clases padres son clases abstractas. ¿Y qué quiero decir con clase abstracta? Bueno, la clase padre, cuenta bancaria, no va a tener objetos. No existen objetos de la clase cuenta bancaria. Existen objetos de caja de ahorro o existen objetos de la clase cuenta corriente. Pero no existen objetos de la clase cuenta bancaria. Son clases abstractas, clases para las cuales
no se definen objetos. Es decir, que en realidad la generalización surge como un mecanismo de reutilización, ¿sí?, en términos conceptuales, ¿sí?, en donde cuando nosotros definimos la herencia, por ejemplo, en el código vamos a escribir una sola vez el comportamiento, vamos a escribir una sola vez, digamos, las propiedades, después vamos a decir que las subclases heredan, que pueden reimplementar, para aplicar el polimorfismo, pueden reimplementar el comportamiento, pero es una relación generalmente del tipo más conceptual, puesto que la clase padre suele ser una clase abstracta. Y digo suele ser porque en ocasiones esas clases padres son concretas, es decir, tienen objetos, ¿sí? Clase abstracta, decimos una clase que no tiene objetos en tiempo de ejecución. Clases concretas son las clases justamente de las cuales van a existir objetos. ¿Estamos hasta acá? ¿Duda? Todo claro. Bueno, excelente. Bien. Volviendo entonces y siguiendo con el concepto de polimorfismo, ¿sí? Fíjense que si nosotros decimos que tenemos la clase transporte y existen transportes que son vehículos, transporte, por ejemplo, transporte espacial o transporte, ¿sí?, a sangre, yo le podría mandar el mismo comportamiento y cada uno va a funcionar de manera distinta. ¿Mm? En el polimorfismo, ¿sí?, la definición del método está en la clase padre, en la clase base, y la implementación se realiza en cada una de las clases derivadas o clases hijas. La invocación es resuelta al momento de la ejecución. ¿Y por qué es resuelta en términos de la ejecución? Porque yo no sé qué objeto me va a responder. Yo lo único que puedo decir es, una clase, ¿sí?, puede invocar al comportamiento frenar, pero no sabe en términos de la ejecución quién le va a responder. En términos luego de que los objetos van a existir, será cada uno el que responda con el código, con la implementación que tiene ese comportamiento frenar en esa subclase, ¿sí? Entonces, esto justamente es lo que hace que trabajemos con el encapsulamiento y con que la implementación queda oculta. El que invoca el comportamiento de frenar, el que le pide el servicio frenar a transporte, no sabe quién le va a responder concretamente. No sabe si le va a responder el auto, el cohete o el caballo. Simplemente le dice frenar. Bueno, vos ocupate de frenar y que cada una de las subclases, ¿sí?, lo resuelva de la manera que conoce, que tiene implementado. Esto es un mecanismo muy poderoso en términos de la programación orientada a objetos. Un mecanismo que se utiliza mucho, como les digo, ya en la construcción del código. No es algo que surja demasiado en los modelos del dominio o en los modelos de entendimiento del negocio, pero sí es un mecanismo muy utilizado cuando ya vamos a construir código, y de hecho los lenguajes orientados a objetos tienen muchas librerías y tienen mucho comportamiento ya definido, ¿sí?, que utiliza el concepto de polimorfismo. Ok. Hasta aquí hemos visto la asociación, ¿sí?, que es para relacionar clases que se encuentren básicamente al mismo nivel, es decir, es una relación no jerárquica, establecíamos una estructura, y luego la generalización. En la generalización, a diferencia de la relación de asociación, no existe en las clases hijas una referencia o una propiedad a la clase padre. ¿Sí? No existe. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, en la clase caja de ahorro no hay
una propiedad que diga cuenta bancaria, ¿sí? Por la relación de generalización, ¿sí? Las clases hijas heredan. Es decir, que en términos de objetos van a tener las mismas propiedades, pero no existen objetos de esa clase padre si la clase es abstracta. Entonces, no podemos referenciar a algo que no existe, ¿sí? Entonces, ¿sí? Tengan en cuenta eso. En términos de la generalización, no hay una propiedad que diga que sea del tipo de la clase padre. ¿Sí? Bien. Vamos a pasar a la agregación o a la composición. La agregación o composición, ¿sí? Es una relación jerárquica también. Pero ya no hablamos de padres e hijos, sino que hablamos de todos y partes, ¿sí? En donde hay una relación, en donde es más común, digamos, la relación de jerarquía, y en donde hay una clase que representa el todo, ¿sí? Y una clase que representa las partes. ¿Sí? Esto, por ejemplo, ¿sí? Vamos a hablar que es una forma de clasificar. ¿Sí? La relación de agregación, ¿sí? Entonces nosotros podemos decir que un grupo de trabajo está conformado por alumnos o un disco está conformado por canciones. Fíjense que hay un todo. En este caso, ¿quién es el todo? El que está del lado del rombo, ¿sí? La clase grupo de trabajo, la clase disco. ¿Sí? Es un todo que contiene, que está formado por, ¿sí? Hay diferentes formas de entender la agregación, pero en definitiva agrupa un conjunto, por ejemplo, de alumnos o un conjunto de canciones, ¿sí? Entonces, lo que yo estoy diciendo es que hay una jerarquía, en donde esto ocupa un lugar por encima en la jerarquía y que agrupa un conjunto de objetos de otra clase. ¿Cuál es el tema de la agregación? Bien, en la agregación yo puedo eliminar, ¿sí?, el objeto de la clase todo y los objetos de la clase parte van a seguir existiendo. Entonces, por ejemplo, como dice ahí, un grupo se puede disolver en el transcurso del año, ¿sí? Pero los objetos alumnos van a seguir existiendo y lo que yo voy a hacer es reagruparlos probablemente. Pero yo puedo eliminar un objeto de esta clase y los objetos de la clase contenidos, ¿sí?, pueden seguir existiendo. De la misma manera, disco y canción, ¿sí? Una misma canción podría llegar a estar en varios discos. Entonces, el tiempo de vida del objeto incluido es independiente del que lo incluye. ¿Cuánto existe el objeto alumno? Es independiente de la existencia del grupo de trabajo. Va más allá, ¿sí? Y también significa que el objeto puede ser compartido, ¿sí?, entre varios, por ejemplo, en este caso, entre varios discos. Este objeto canción puede ser compartido entre varios objetos, todos o contenedores, ¿sí? La diferencia con la composición, que también es una relación jerárquica que representa, o vamos a hablar del todo y la parte, es que en la composición la vida de ambos objetos están relacionadas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros eliminamos el todo, también vamos a eliminar los objetos de las partes, ¿sí? Esto quiere decir que cuando yo elimino un pedido, voy a eliminar los ítems de ese pedido. Cuando yo elimino un memo, voy a eliminar las líneas del memo. Es decir, no pueden quedarme objetos, ¿sí?,
contenidos sueltos. No es que pueden llegar a asociarse a otro contenedor. La composición denota justamente una contención física, en donde, nuevamente, la vida, ¿sí? La vida de los objetos relacionados va de la mano. Entonces, cuando yo creo el todo, creo partes. Cuando elimino el todo, elimino las partes. Y las partes no se pueden compartir entre diferentes todos. ¿Sí? Esa es la diferencia básicamente entre la agregación y la composición, y tiene que ver justamente con dos tipos de relaciones jerárquicas, ¿sí? En donde nosotros tenemos que poder identificar justamente esa clase que cumple el rol del todo y clases que cumplen el rol de las partes. La que nosotros de estas dos relaciones vamos a utilizar principalmente es la agregación. E incluso a veces vamos a modelar la composición como agregación. ¿Por qué? Porque no estamos llegando al nivel de detalle del diseño, ¿sí? Entonces, lo que nosotros les pedimos como mínimo es que ustedes identifiquen que en su dominio existe alguna clase que cumple el rol de todo y alguna clase que cumple el rol de las partes, ¿sí? Pero no exigimos, si ustedes lo hacen está bien, pero no exigimos la diferenciación entre agregación y composición en términos prácticos, ¿sí? La estamos viendo en términos teóricos, pero no en términos prácticos. Bien. La última relación que vamos a ver es la dependencia, ¿sí? En la dependencia decimos que generalmente una clase depende de otra porque si sucede un cambio en la clase dependiente también va a tener que cambiar. Esto, como les decía, se utiliza a veces cuando me preguntaban, y yo les explicaba allá en términos de la asociación, que la clase factura conocía cliente y yo les decía, pero no significa que estando en cliente yo no pueda trabajar con las facturas de ese cliente. Bien, si es necesario que el cliente trabaje con las facturas, vamos a establecer una relación de dependencia. Esa relación de dependencia, ¿sí?, me va a indicar, por ejemplo, que la clase tiene en uno de sus métodos como parámetro un objeto de otra clase, ¿sí? Entonces, fíjense que no estamos diciendo que la cuota tiene como atributo la condición de pago, sino que la recibe a esa condición de pago como parámetro para calcular el recargo. Es una relación que me está indicando que cuota conoce temporalmente a condición de pago. Y lo que dice es, como yo te uso a vos condición de pago, si vos cambiás, yo tengo que cambiar, yo dependo de vos. Si condición de pago cambia en alguno de sus métodos, ¿sí?, cuota va a tener que cambiar seguramente, entonces cuota depende de condición de pago. Es simplemente a modo de presentación, entendiendo que vamos a utilizar las dependencias más adelante en el modelado, no es algo que va a surgir ahora. Ok. Vamos a pasar a hablar de las relaciones entre objetos. Las relaciones entre objetos son el enlace y también la agregación o la composición. El enlace es algo propio entre los objetos, ¿sí? Y básicamente es lo que nos permite, ¿sí?, que un objeto le pida colaboración a otro objeto. El enlace es la conexión física o conceptual entre los objetos, ¿sí?, que nos permite que el objeto A le solicite un servicio al objeto B. En definitiva, en los ejemplos que venimos viendo, A es caja de ahorro, B es titular. A es cliente, B es venta, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo una relación entre dos objetos, este enlace, ¿sí?, me indica que yo le puedo solicitar
o le puedo enviar una petición. De tal manera que los objetos van a colaborar entre sí para obtener el comportamiento que se necesita en términos del sistema. Recuerden que ya lo llamamos a A, a objeto cliente, porque es cliente de B, porque B cumple el rol de servidor y A es el que lo está solicitando. Entonces, en ese esquema cliente-servidor, el objeto B es el servidor, el objeto A es el cliente, porque el cliente le solicita algo al servidor. Este lo resuelve y le devuelve, le da la respuesta que está esperando A. La colaboración entre objetos en definitiva es fundamental. Es lo que permite que los sistemas orientados a objetos funcionen. ¿Sí? Son estos enlaces y estos envíos de mensajes los que hacen que el sistema funcione. Funciona en términos de objetos, porque en definitiva lo que existe en tiempo de ejecución en el software van a ser los objetos. Entonces, un objeto recibe una petición, dice, bueno, pero yo para resolver esta petición también le voy a tener que pedir colaboración a otro objeto, y ese objeto a su vez le pide colaboración a otro, y así. Los objetos se van poniendo en el rol de cliente o en el rol de servidor y van colaborando para obtener ese comportamiento mayor. En términos de un sistema, tenemos partes que están relacionadas, ¿sí? En este caso los objetos, que van a interactuar entre sí para obtener un determinado comportamiento. ¿Cuál comportamiento? Y en definitiva, aquí que nosotros, por ejemplo, hemos identificado en un requerimiento. Nosotros queremos registrar la venta. Bueno, y para registrar la venta, vamos a tener un objeto cliente, un objeto producto, un objeto pedido, un objeto detalle de pedido, un objeto, y así, ¿sí? Un objeto cajero, un objeto caja, y así, todos los objetos de esas diferentes clases van a ir interactuando para poder resolver esa situación, ese requerimiento que es registrar la venta. Entonces, esto es una de las cosas más importantes para que ustedes entiendan el paradigma. Hay objetos que están pidiéndose cosas permanentemente para poder cumplir con el requerimiento o con la necesidad. ¿Cómo van a colaborar esos objetos? Y generalmente colaboran en función de las relaciones que hemos visto. Colaboran en función de relaciones de asociación, si existen las herencias, la generalización, es decir, heredan atributos y comportamientos para que esos objetos de las clases concretas, de las clases hijas, puedan resolver determinado comportamiento, y esos también van a colaborar con otros objetos, con los que están asociados, o con los que existen agregaciones o composiciones en términos de clase. Entonces, todo eso se refleja a través de enlaces entre objetos que van a permitir justamente esa comunicación. ¿Hasta acá? ¿Dudas? ¿Consultas? Ustedes saben que cualquier cosa me interrumpen, pero yo por ahí detengo para... No, profe, hasta acá se entendió. Ok, bueno. Se entiende, profe. Bueno, excelente. Bueno. La agregación entre objetos, ¿sí? En definitiva, podemos hablar de la agregación a nivel clase. Dijimos, un avión tiene componentes. Bueno, en términos de objetos es representar justamente esto mismo. Digamos, tenemos la instancia del avión y luego vamos a tener cada uno de los objetos, ¿sí? Que forman parte de ese todo. Entonces, es simplemente representar la relación de agregación en términos de los objetos que van a estar conformando esa jerarquía. Entonces, nosotros podemos tener, ¿sí?, diferentes relaciones de agregación en términos de objetos, donde identificamos e indicamos cuáles son los objetos que son parte
de ese objeto contenedor o de ese objeto todo. Pero el concepto es básicamente el mismo. Agregación o composición. Bien, estas son las relaciones entre clases que las vamos a utilizar en la próxima clase cuando veamos concretamente y empecemos a construir el diagrama de clase. Me queda presentarles cuáles son los elementos del paradigma orientado a objetos. ¿Sí? ¿Prefieren hacer un cortecito de 5 minutos o que sigan? Por mí sigamos, profe. No sé. Sigamos, profe. Vale. Bueno, Sí, sí, profe. Sigamos. bueno, ok. Bueno, seguimos entonces. Profe, Sí, una pregunta. Cuando las relaciones de asociación, esa sí. creo que fue la primera que vimos. Ujú. em, ¿Cómo queda definida la relación entre los dos objetos a nivel de la estructura? O sea, tenemos un atributo de un objeto que apunta al otro, un atributo del Ujú. objeto que es el otro objeto. Que es la referencia de memoria al otro objeto. En definitiva, en términos de la programación, en términos del software, en el objeto, suponete que tenés cliente y venta. Y vos tenés una relación de asociación entre cliente y venta. Y cliente tiene la navegabilidad es de cliente a venta. Entonces, en términos del objeto, vos vas a tener que tiene valores en sus propiedades. Ese cliente va a tener un nombre, el valor de la propiedad nombre es Germán, el apellido es BL, el DNI X, ¿sí? Entonces, cuando llegues, vas a decir, bueno, ¿cuál es el valor de la propiedad venta? El valor de la propiedad venta es una colección o un array de diferentes posiciones. En cada una de esas posiciones hay una referencia al objeto venta. Es decir, lo que me estás imponiendo ahí es cuál es la posición de memoria que está ocupando ese objeto para yo poder después pedirle o invocarle alguna operación o algún servicio. Está perfecto. ¿Sí? Okay. Bueno. Entonces, elementos del paradigma orientado a objetos. Esto hemos visto un poco más la aplicación, hemos entendido lo que son las clases, los objetos, las relaciones. Esta es una parte más conceptual y más teórica del paradigma orientado a objetos, ¿sí? Que tiene que ver con cuáles son los elementos que hacen que algo sea orientado a objetos o no. Los elementos esenciales justamente son aquellos que nos permiten identificar qué es orientado a objetos o qué no, ¿sí? Aquellas cuestiones que quieran cumplir con la orientación a objetos tienen que cumplir con los siguientes elementos: la abstracción, el encapsulamiento, la modularidad y la jerarquía. Por ejemplo, cuando nosotros decimos el lenguaje de programación es orientado a objetos, si es orientado a objetos es porque puede cumplir con la abstracción, el encapsulamiento, la modularidad y la jerarquía. Hay lenguajes que son basados en objetos, pero no son orientados a objetos, porque hay algunos de estos elementos que no cumplen. ¿Sí? Entonces, para decir que es orientado a objetos, tiene que cumplir con estos elementos esenciales. Como elementos secundarios, ¿sí? Es decir, elementos que es recomendable que se cumplan, pero no son necesarios, hablamos de la concurrencia, de la persistencia y de la tipificación. Abstracción. Esto ya lo hemos visto en términos de lo que nosotros hemos charlado, nada más que le vamos a dar un enfoque más fuerte. La abstracción se centra en la visión externa del objeto. Cuando hablamos de la abstracción, estamos viendo cuáles son sus características esenciales. Estamos pudiendo justamente hacer ese proceso de entender cuáles son esos conceptos que nosotros vamos a trabajar en un determinado dominio. Y vamos a ver cuáles son esas fronteras conceptuales, como dice ahí, en relación a la perspectiva del observador. Y bueno, nosotros tenemos que construir software.
y tenemos que entender el negocio, y probablemente otro, ¿sí?, entienda los mismos conceptos de otra manera. Ahí, por ejemplo, les da el gato. Bueno, dependiendo de quién lo mire, va a tener unas características particulares o esenciales dependiendo del punto de vista del observador. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, nosotros tenemos la clase cliente. Bien, nosotros vamos a entender que esa clase cliente representa a aquel que va a hacer una compra, ¿sí? Nosotros, desde el punto de vista del software, decimos, bueno, lo que nos interesa de ese cliente es su nombre, su apellido, su DNI. Bueno, pero desde el punto de vista, por ejemplo, de alguien del negocio, ¿sí?, el cliente no le interesa desde ese punto de vista ni desde esa información, sino que le interesa desde entender cuáles son las necesidades que tiene ese cliente para poder satisfacerlas, para tener una mayor satisfacción de ese cliente, ¿sí? Entonces, dependiendo del punto de vista, nosotros vamos a centrarnos en determinadas características. Nosotros, futuros ingenieros, ustedes de sistemas, nos vamos a centrar sin duda en las características que tienen que ver con el manejo de la información, de ese concepto que nosotros estamos manejando. Nosotros tenemos que manejar información y tenemos que, sin duda, manejar el comportamiento que nos permita trabajar con ese concepto en nuestro contexto de un desarrollo del software, ¿sí? Y sin duda, cuando decimos, bueno, vamos a separar el comportamiento de su implementación, es esto que veíamos hace un rato. Nosotros decimos, bueno, teníamos un conjunto de objetos que eran empleados, bueno, que tenían determinadas propiedades y determinado comportamiento, pero no me interesa cómo se hace ese comportamiento. Nos vamos a centrar en la visión externa del objeto. Entender que ese empleado, por ejemplo, bueno, podré calcularle la antigüedad en función de la fecha de ingreso. Perfecto, me interesa, sí. ¿Cómo lo hago ese cálculo? Es algo que por ahora, en términos de la abstracción, no me interesa, lo voy a poder separar, ¿sí? Yo voy a decir, tengo que poder calcular su antigüedad. ¿Recuerdan lo que habíamos visto de la vista externa, de la vista interna, de la interfaz y la implementación? La abstracción se centra básicamente en la vista externa. Cuando hablamos del siguiente concepto es el encapsulamiento. Básicamente, cuando encapsulamos estamos diciendo que almacenamos en un mismo compartimento, ¿sí?, tanto la estructura como el comportamiento, ¿sí?, y separando la interfaz de la implementación. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que una de las características del paradigma orientado a objetos era que modelábamos la estructura, las propiedades y el comportamiento todo junto? Que era la diferencia fundamental respecto de qué paradigma. ¿Se acuerdan? Lo vimos allá en la primera clase que empezamos a trabajar con esto. La primer filmina, perdón, quise decir. ¿Cómo fue la pregunta, profe? Que decimos nosotros, acá en la orientación a objetos vamos justamente a almacenar y vamos a tener en un mismo elemento estructura y comportamiento, en la clase en definitiva, ¿sí? Que esa era una de las diferencias fundamentales respecto de otro paradigma, que separaba por un lado las propiedades y por el otro lado las funciones o el comportamiento. ¿Qué paradigma era ese? ¿Funcional? Paradigma funcional o paradigma estructurado, que se trabajó durante muchísimos años. El paradigma estructurado fue, de hecho, sin duda, como así comenzamos a construir software, digamos, a través de, por un lado, manejar los datos y por el otro lado las funciones, el paradigma estructurado. Luego viene
a renovar, digamos, y a hacer un poco de ruido, justamente esto de la orientación a objetos, que tiene esto, modelar en un mismo compartimento estructura y comportamiento, en definitiva, a través de la clase. ¿Sí? Y a través de esto del encapsulamiento, ¿sí?, donde nosotros vamos a conocer el comportamiento, no en los detalles, es que simplificamos el manejo de la complejidad. Vamos a ocultar la implementación. Recién decíamos, nos vamos a centrar en la visión externa. Eso es la abstracción. Nos vamos a centrar, es decir, nos vamos a enfocar en entender cuál es el concepto que tenemos que manejar, ¿sí? Cuáles son las características de ese objeto. Cuando hablamos del encapsulamiento es, ok, no nos vamos a complicar viendo la implementación y los detalles internos, ¿sí? En eso se basa el encapsulamiento, ¿sí? Ocultar los detalles de la implementación del objeto. ¿Hacia quién? Hacia los otros objetos. Se los vamos a ocultar a los otros objetos. A los otros objetos no le vamos a dejar a los, es decir, si tenemos objetos de dos clases, no le vamos a dejar que conozcan cuáles son mis propiedades. Si yo tengo cliente y venta, cliente no va a conocer cuáles son las propiedades de venta ni cuáles son los valores de esas propiedades. Cliente lo único que sabe es que le puede pedir algo a venta, pero no sabe cuáles son tampoco la forma en que resuelve ese pedido. Cuando decimos que se está ocultando, ¿sí?, y cuando hablamos del encapsulamiento, estamos diciendo, en definitiva, que la estructura está encapsulada. Que caja de ahorro no sabe cuáles son las propiedades ni los valores de las propiedades de titular. Lo único que sabe es que le puede hacer una petición. Y que incluso esa petición es una petición que no sabe cómo titular la va a resolver. Todo eso está encapsulado. Todo eso está encapsulado. Y cuando hablamos del encapsulamiento, justamente estamos hablando de la mirada de un objeto respecto al otro. Yo, objeto caja de ahorro, lo veo al objeto titular y lo único que veo es una serie de cosas que les puedo pedir. Nada más. No veo cuáles son sus propiedades, no veo cuáles son los valores de sus propiedades, no veo cómo resuelve él esas cosas que yo les puedo pedir. ¿Sí? Entonces, por eso hablamos de encapsulamiento. Poner en un mismo compartimento atributos, comportamientos, las operaciones, sin saber y sin permitir que los otros conozcan de esas propiedades o de cómo se llevan a cabo ese comportamiento. Esto, ven, lo que yo les decía recién, esto es colaboración entre objetos, ven, un objeto le solicita a otro. En este caso, ¿sí?, fíjense, el titular es el objeto servidor, el caja de ahorro es el objeto cliente. Caja de ahorro le pide algo al titular, ¿sí? Y si tuviéramos acá el objeto que invoca mostrar titular, caja de ahorro sería el objeto servidor en ese caso, y el objeto que pide este mostrar titular sería el objeto cliente, ¿sí? Siempre hay un esquema cliente-servidor y hay mensajes que los objetos se envían entre sí para colaborar. La colaboración entre objetos. Bien. La modularidad, ¿sí?, significa que yo puedo descomponer el sistema. Y tengo que, esas abstracciones que yo voy encontrando, tienen que ser cohesivas y débilmente acopladas. En definitiva, esas abstracciones que nosotros vamos a encontrar, las que primero vamos a encontrar son las clases, por ejemplo, ¿sí? Después podemos tener otras modularidades. Podemos hablar de paquetes, por ejemplo, es un elemento de modularidad. Podemos hablar de subsistemas. Pero en definitiva, nosotros vamos a hablar ahora de abstracciones en términos de clases. ¿Y qué decimos de esas clases? Que esas clases tienen que ser cohesivas y débilmente acopladas. Y cuando hablamos de acoplamiento, estamos hablando justamente de medir la dependencia, ¿sí? Y cuando hablamos de dependencia no estoy hablando de la relación de dependencia, sino
de cuánto están vinculados esas clases con otras, ¿sí? Yo tengo que lograr que las clases se encuentren lo menos relacionadas con otras clases, siempre y cuando, obviamente, estamos hablando de un sistema, ¿no? Estamos hablando de un sistema es un conjunto de elementos relacionados. Estamos hablando que las clases se van a relacionar por definición. El tema es hacer que esas relaciones sean lo más óptimas posibles para tener la menor cantidad posible, ¿sí? Y cuando hablamos de la cohesión, ¿sí?, estamos hablando justamente de la medida de la especialización de un objeto. Con esto queremos decir con la cohesión estamos midiendo si hemos definido correctamente la clase o el objeto en términos de sus propiedades y su comportamiento. Y esto quiere decir que cuando yo defino la clase, las propiedades y el comportamiento tienen que estar relacionados entre ellos y en definitiva relacionados al concepto que estamos queriendo representar. De nada me sirve, por ejemplo, poner en una clase cliente una propiedad que se llame total del pedido. El total del pedido, si yo lo defino en la clase cliente, hace que esa clase sea poco cohesiva, porque estoy metiéndole una propiedad, ¿sí?, que no responde al concepto que yo estoy modelando. El total del pedido será un concepto que responderá a la clase pedido. Entonces, esto de definir correctamente las propiedades y el comportamiento de la clase hace que la clase sea fuertemente cohesiva, esa mirada hacia adentro de la clase, decir, bueno, ¿está fuertemente relacionado a lo que yo estoy modelando? Sí, hago cohesión. Y hacia afuera tengo que tener la menor cantidad de relaciones posibles, hablando de el acoplamiento. Y por el otro lado tenemos la jerarquía. En la jerarquía ya dijimos que vamos a clasificar o ordenar las abstracciones y que podemos tener una jerarquía de clases, ya lo vimos con la generalización, ¿sí?, o la jerarquía de partes, en definitiva, con la agregación o la composición. Estamos hablando de que vamos a tener la posibilidad de establecer jerarquía. Y por ejemplo, era uno de los elementos que algunos lenguajes de programación no soportaban y hacían que justamente el lenguaje no fuera orientado a objetos, ¿sí? La jerarquía de clases ya la vimos, ¿sí? Es la herencia o la generalización, una relación entre clases en la que una clase comparte estructura y comportamiento definida en una o más clases, y hablamos de clases padres, clases hijas, la subclase que hereda de una o más subclases, y aquí tenemos, ¿sí?, algunos ejemplos, ya lo habíamos hablado. Y la jerarquía de partes, una relación todo-parte en la cual una clase representa algo más grande, el todo, que consta o que agrupa elementos más pequeños que son las partes. Hablamos de la agregación concretamente o de las relaciones de agregación o composición. Bien, cuando hablamos de la definición de la clase y sus elementos esenciales, entonces los vamos a graficar de esta manera la clase, ¿sí? La clase, en donde la clase va a tener un nombre, va a tener su conjunto de atributos o propiedades y su comportamiento. Los atributos que van a ser ocultos, las propiedades, el comportamiento o las responsabilidades que va a ser visible. Es decir, esto y esto, solamente el nombre, la asignatura, es lo que yo hago visible. Fíjense que yo no estoy diciendo cómo voy a resolver el mostrar número o cómo voy a resolver el comportamiento depositar. Simplemente digo, existe, vos me podés pedir a mí un comportamiento que sea depositar, pero a los otros objetos de otras clases no saben cómo se lleva a cabo, aplicando así el encapsulamiento. Bien, por el lado de los elementos secundarios, esto es lo que vamos a trabajar la clase que viene.
Vamos a hacer diagramas de clases. ¿Sí? Bien, por el lado de los elementos secundarios tenemos la tipificación, ¿sí? Básicamente la tipificación refiere a tener en cuenta que hay tipos, ¿sí? Que un objeto corresponde a un tipo determina los comportamientos que puede realizar. Cuando yo digo un objeto es del tipo cliente, yo le puedo pedir determinados comportamientos, ¿sí? Y operaciones válidas, ¿sí? Entonces, la tipificación tiene justamente que ver con esto de que cuando yo es fuertemente tipificado, y eso se habla generalmente en términos del lenguaje de programación, significa que al objeto, una vez que yo le defino el tipo, no lo puedo cambiar. Hay lenguajes de programación que son a veces débilmente tipificados, ¿sí? Incluso, o que tienen una tipificación menor. Python es uno de ellos, por ejemplo, en donde ustedes no necesariamente tienen que establecer el tipo, ¿sí? Cuando trabajan con las cuestiones más primitivas, tipos de datos numéricos, fechas, no necesariamente tienen que establecerles el tipo. Esos son lenguajes más débilmente tipificados. Porque ustedes pueden cambiar el tipo a una determinada variable, por ejemplo. Cuando decimos que es fuertemente tipificado, una vez que se define el tipo para ese elemento, no se puede cambiar, ¿sí? A eso hace la referencia la tipificación. La concurrencia, básicamente, es el trabajo con, ustedes probablemente ya lo han visto, pero trabajo con objetos activos, ¿sí? Esto de capacidad de los objetos de actuar en el mismo momento en forma concurrente ante dos o más solicitudes de servicio, ¿sí? Entonces, si puede ser una de las características deseables de las clases y de los objetos es justamente poder responder a dos o más solicitudes al mismo tiempo. A veces puede ser encolando, a veces teniendo algún tipo de mecanismo para resolver la concurrencia, pero a eso se refiere en definitiva poder tener diferentes hilos de control, permitiendo manejar justamente varios eventos a la vez, ¿sí? Y por el lado de la persistencia, ¿sí? Esto es importante en términos que un objeto ocupa una cierta cantidad de espacio. Un objeto de software ocupa espacio y existe durante una cierta cantidad de tiempo, ¿sí? Pero en definitiva ocupa espacio. Es una posición en memoria, recuerden lo que yo siempre les digo, ¿sí? Entonces, hablar de la persistencia, ¿sí? Es hablar de que un objeto perdure en el tiempo y en el espacio. Un objeto, una vez creado, consume la misma memoria física hasta que deja de existir. Tiene existencia. Entonces, cuando nosotros decimos que yo conozco el objeto, en realidad estoy conociendo ese pedazo de memoria que está ocupando. Y y en ese pedazo de memoria o en esa posición de memoria es a donde yo puedo decir a ese le voy a invocar determinado comportamiento, ¿sí? Entonces, la persistencia tiene que ver con esto. A veces, los objetos, una vez que dejan de existir en memoria, la información de esos objetos se hace persistente. Y con esto queremos decir, muchas veces los datos que están en un objeto se llevan a una base de datos. Hoy, generalmente, una base de datos relacional. ¿Por qué? Porque son motores mucho más utilizados. Los motores de base de datos orientados a objetos existen bastante menos, tienen mayores complicaciones en su manejo y demás. Entonces, la persistencia, si el objeto deja de existir, porque, por ejemplo, finalizó la ejecución necesaria para ese objeto, la información a veces lo que se hace es persistirla en una base de datos hasta la próxima vez que ese objeto vuelva a existir en términos de el software, en términos de el espacio de memoria física. Bien, hasta acá. ¿Estamos?
Sí, profe. Sí, profe, estamos. Bueno, entonces la clase que viene vamos a construir diagramas de clase, para lo cual vamos a trabajar con el ejercicio, ¿se acuerdan de la lavandería? Que ustedes, yo les había pedido en algún momento que construyeran o definieran los requerimientos funcionales. Bueno, mañana seguramente en el práctico van a empezar a ver requerimientos funcionales y van a poder repasar eso que habían definido ustedes en un principio y traigan eso para la próxima clase. Esos requerimientos funcionales del ejercicio del lavadero, así vamos a construir a partir de ese enunciado y de esos requerimientos el diagrama de clase. ¿Estamos? Bueno, gente. Ok. ¿Alguna consulta, algo que quieran hacerme? ¿Algo que quieran comentarme? ¿Les fue bien en el parcial? No tenemos las notas todavía, profe. No, ya sé que no tienen las notas, chicos. Ya sé que no tienen las notas. Digo, la percepción propia de cada uno. En general el parcial se podía hacer, o sea, era, era lo que vimos en clase, pero a mí Sí. en particular me faltó tiempo. O sea, no llegué a completar todo. Bueno. Pero lo importante es que hiciste algo de todo. ¿Cierto? No Sí, dejaste sí. ningún punto sin hacer. Bueno, ok. Eso ya está bueno. No llegué a terminar el BPM, pero no está bien. Ok, bueno. Sí, el caso de estudio estaba, digamos, acotado justamente para el tiempo, digamos, en que ustedes pudieran resolverlo, ¿no? Y con una complejidad que nosotros entendíamos que era la apropiada. Hacerlo a mano sí, es más lento, no sé, chicos, pero ustedes imagínense que en definitiva es lo mismo que les pasaría si estuviéramos en el aula, ¿no? Digo, hacerlo a mano, hay que hacerlo a mano. Además es la forma de asegurar la autoría, ¿no? Sí, se demoró, pero a ver, el tema de la asistencia no era una condición, digamos, para empezar el parcial. ¿Sí? Es decir, la idea era justamente ir tomando la asistencia a medida que ustedes pueden ir trabajando. Es cierto que se demora mucho porque somos muchos. Si bien acá somos algo así como 35, yo sé que en el práctico son muchos, se presentaron muchos incluso. El doble o más de los que habitualmente vienen al menos a clase teórica. Sí, sí. Sí, son muchos. De hecho, digo, ténganle paciencia también a las profes, ¿no? Digo, en términos de los tiempos de corrección, porque van a demorar. Digo, son muchos. Y sí, más o menos 100. No llegan exactamente a 100, pero están por ahí, Francisco. Sí, sí, sí. Sí, digo, uno, en definitiva lleva el mismo tiempo sí que corregirlos a mano. Nosotros los corregimos en la herramienta, es decir, la herramienta te permite. Pero en definitiva es uno por uno. Uno por uno. No es como puede llegar a pasar en el parcial teórico que haya algunas preguntas que se corrijan solas, entre comillas, ¿sí? Pero en el práctico es uno a uno. ¿Vienen estudiando para el teórico? No se dejen estar, ¿no? Saben que falta un mes. Nos faltan un mes y estamos... La falta de prolijidad baja punto, no. Sí se entiende. Si no se entiende, sí va a bajar punto porque no se te puede corregir, digamos, Jorge. Ah, una ley de Nele, bueno. Me imagino, sí, me imagino una cosa medio extraña. Ok, bueno. No, a ver. Son las mismas complicaciones, digamos, que cuando ustedes tienen una hoja en un parcial presencial y bueno, se encontraron con eso y lo resolvieron en el momento, digo, es así, digamos. Si se entiende, y flechas sin regla. Sin regla, pero regla. ¿Me estás hablando de regla, de regla? Por favor.
No, eso ya es eso ya es un lujo, Jorge. Eso es un lujo. Claro, hacerlo con reglas, ¿no? Yo me cansé de hacer todas las flechas. Bueno, ahí Lorenzo, las flechas, las relaciones. El 4 es nota, lo demás es lujo. Está bien. Lorenzo, si no hiciste relaciones, sí, estamos medio. Ahora, si no hiciste la punta de flecha, bueno, esa es otra cosa. Pero si no hiciste la relación, estamos complicados porque no sabemos de dónde a dónde va. Una parte del lápiz y una parte de la lapicera, bueno, Valentina, pero si se lee, se hace la consideración. Sí, Jorge, yo doy práctico de diseño. Sí. ¿Por qué la pregunta? Ustedes generalmente, los de este curso, no van conmigo habitualmente. Pero no suelen cursar conmigo. Porque estoy a la tarde, chicos. Por eso. Porque estoy en el horario de la siesta. Encima mis clases mis clases son de 12:30, porque tengo hora cero, de 12:30 a 3 de la tarde. Ah, bueno, Andrés, está bien, si va a ser a la tarde, sí, podés sumarte, digamos, serás bienvenido. ¿Es re fácil esa materia? ¿Eso fue una pregunta irónica, Jorge, o qué? Es considerada de las materias más difíciles de la carrera, junto con matemática superior, junto con... No estoy tan a favor de arrancar las 6 para llegar Ah, claro, lo que pasa es que ustedes son chicos pandemia, ustedes ni siquiera han ido a la facultad, claro, no han tenido eso de tener que levantarse el colectivo y renegar para llegar a las 8, ¿no? Claro. No estoy en el 3K6, estoy en un solo curso en diseño. Estoy en 2 en ASI, pero en un solo en diseño. No me quieren más en diseño, me quieren en un solo curso. No, chiste. Sí, no me da más las horas. Gente, bueno, me gusta charlar con ustedes. Me encantaría que abriera el micrófono, pero bueno, nada, me gusta poder charlar aunque sea por el chat. ¿Están estudiando teórico? Por favor, recuerden, en un mes tenemos el parcial. ¿Sí? Y ya hemos visto mucho contenido. La unidad 2 es larga, la unidad 3, la que estamos viendo, si bien ya hemos visto la mayor parte de los contenidos teóricos, la gran mayoría nos queda algo, si bien la clase que viene vamos a hacer un poco de práctica, tienen que avanzar. ¿Sí? Sí, empiecen. El resumen, Brian, de alguna manera, digo, en términos de resumen, si se quiere, ya lo tenés en términos casi de la filmina, digamos. Es una guía y están bastante detalladas, ¿sí? Lo importante es que a partir de eso vos vayas a la bibliografía y leas, porque la pregunta no va a ser necesariamente de la filmina, ¿sí? Puede ser que algunas preguntas estén en términos de la filmina, pero va a haber otras que van a surgir de la bibliografía. Perfecto, está perfecto, sí. ¿Estamos? El apunte aporta mucho más de lo que podemos haber visto en las filminas y toma de notas. El apunte te va a aportar en términos de, yo hago una presentación del tema, por ejemplo, esto que vimos recién, elementos esenciales. Bueno, hace todo un detalle mucho mayor, ¿no? Es decir, yo te puedo haber dado los lineamientos principales, pero entender la idea, comprenderla, poder tener todo el bagaje de soporte lo vas a tener en la bibliografía, ¿sí? Lo que yo hago a veces es sacar, vos fíjate,
una filmina de abstracción con 4 o 5 frases, lo que más hace relevancia, pero poder entender el tema, poder comprenderlo, poder relacionarlo a otros, ¿sí? Es lo que justamente te va a dar la lectura, probablemente la lectura del material de estudio, ¿sí? Probablemente de ese material de estudio, y bueno, puedas sacar 3 o 4 ideas que tengas que estudiar más todavía, pero la lectura es lo que te va a permitir entenderlo en el contexto y poder relacionarlo con otros temas, que es a donde yo apunto después con las preguntas, ¿no? No son simplemente preguntas de definición las que voy a hacer, sino preguntas también de relación. Bueno, gente, ¿estamos? Todo, profe. Bueno, ¿alguna cosa más que quieran consultar, charlar? Si no, no, Jorge. Yo voy a ser los últimos, te aseguro. Estoy al Joven, medio. profe. Desde los jóvenes que los vienen vacunando, que no sé, van a vacunar primero a los jóvenes, desde el lado de los viejos yo quedo al medio. Así que gracias por lo de joven. No, por lo de docente no. ¿Saben qué? Porque no soy docente provincial. Nosotros somos docentes del ámbito nacional y cuando uno se va a registrar en el CIDI para decir, che, quiero que me vacunen, no tienen en cuenta el docente que da clase. Y Lorenzo, mira, yo hacía el otro día, también charlaba y decía, bueno, a ver, suponete que yo me vacuno. Yo me vacuno, tengo las 2 dosis, volvemos al aula. Pero resulta que todavía la población estudiantil no ha logrado vacunarse. Toda. Hay que mantener el distanciamiento. ¿Sí? Vayamos con, ok, hay que mantener el distanciamiento. ¿Cómo hacemos para hacer entrar 100 en el aula? Ya ahí la ecuación no te da. Pueden ser, claro. Ya los cursos más altos, donde vos decís ya 5º año de sistema, o hay carreras que tienen menos alumnos. Ok, puede ser, puede ser. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para estar 100 en el aula? Es imposible. Ahora, ¿y cómo hago? Suponete. Bueno, me dicen, hagamos burbuja. Hoy todos ustedes van al aula. ¿Y cómo hago con los otros? Si no tengo internet, si no tengo una buena cámara, si no tengo la forma de dar o tengo que dar la clase 2 veces. Es complicado, ¿sí? Digo, y lo más complicado, gente, es que lo bueno del sistema que no requiere tanto presencia. Sí, bueno, ustedes deberían usar laboratorio, con programación y todo eso, es todo actividad en laboratorio, pero bueno, pueden hacerlo en su casa, entiendo. El tema es que tienen que tener los entornos y demás. Ahora, lo preocupante de todo esto es que desde la institución, digamos, tampoco tenemos certeza de decir, bueno, estamos acondicionando las cosas para cuando volvamos, ¿se entiende? Ese es el tema. Entonces, volver con suerte el año que viene, con suerte. Y como les digo, si seguimos teniendo esta cantidad de alumnos en las aulas, yo no sé, digamos, una vez que estemos, supónganse que estemos todos vacunados, si se va a sacar eso del distanciamiento. Si se saca eso del distanciamiento, y bueno, estaremos de nuevo a cococho uno de otro, digamos, en las aulas, digamos. Como lo hemos hecho, digo yo, cuando cursé éramos 150 en el aula. Y bueno, digo, nos las arreglaremos. Pero el tema es si tenemos que exigir barbijo. ¿Se imaginan que ustedes son 150 y yo con barbijo tratando de dar clase? ¿Quién me va a escuchar? Nadie. Por eso les digo, lo que más me preocupa a mí es que no sé si estamos pensando en la vuelta. Estamos acá diciendo, sí, den virtual, pero
y el regreso, barbijo y micrófono. Sí, antes. Ya lo pensé, ¿eh? Ya lo pensé. Vienen unos aparatitos, sí. Bueno. Sí, vamos a tener que dar clase más en el verano que en el invierno. Vamos a tener que dar vuelta en las vacaciones, Valentín. Bueno, gente, un gusto. Nos estaremos viendo el próximo miércoles para ya hacer práctica y que ustedes puedan empezar a nivel práctico también con diagrama de clase. ¿Estamos? Nos vemos. Estamos, profe, nos vemos. Muchas Chao, gracias. Andrés, que andes muy bien. Gracias. Nos vemos, profe, suerte.